La Organización del Atlántico Norte, OTAN, está atravesando uno de sus peores momentos en Ucrania. Hace unas horas Rusia anunció la detención de 8 personas que participaron en el atentado contra el puente de Crimea, al mismo tiempo que acusó al jefe del Servicio de Seguridad del Estado ucraniano, Kirilo Bunadov, como autor intelectual del atentado terrorista en el puente de Crimea. La situación es complicadísima para la OTAN, debido a que se reveló hace unos días que el servicio secreto ucraniano informaba de todas sus operaciones al país del norte. Escuchemos el informe. Servicios de seguridad de Rusia han detenido a 8 personas, entre ellas 5 de nacionalidad rusa, por su presunta relación con el ataque perpetrado el sábado sobre el puente de Kerch, del que Moscú ha culpado a la inteligencia militar ucraniana. Según el Servicio Federal de Seguridad, todos los detenidos, entre los que también hay ciudadanos de Ucrania y Armenia, participaron de alguna manera en la preparación de una acción que destruyó parcialmente el puente que conecta Crimea con la Federación Rusa. Los investigadores rusos han atribuido el ataque a un artefacto explosivo oculto que inicialmente se envió desde el puerto de Odessa en Ucrania hacia el de Rus en Bulgaria. La última fase, la de la entrada en Crimea del artefacto, habría sido posible gracias a la falsificación de documentos perpetrada por 5 rusos y un ucraniano, que crearon una firma fantasma responsable de recibir la mercancía, según la versión oficial recogida por la agencia Interfax. Las autoridades rusas determinan que el jefe de la inteligencia militar ucraniana fue el autor intelectual del ataque terrorista contra el puente de Crimea, que dejó 4 muertos y daños materiales al viaducto. En el marco de la investigación fueron detenidos 8 sospechosos, entre ellos ciudadanos extranjeros. Además, se informa de otros atentados frustrados que los servicios de seguridad ucranianos planeaban perpetrar en el territorio ruso. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el Comité de Investigación han compartido los resultados de su pesquisa sobre el atentado en contra del puente de Crimea. Basándose en las pruebas, han determinado que detrás está la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Han subrayado que el explosivo fue camuflado en rollos de polietileno y que esta carga salió a principios de agosto desde el puerto de Odessa. Antes de llegar a Rusia ha pasado por varios países, por lo visto no ha levantado sospechas. También hablando de otros atentados, pues como pueden imaginar, ahora se está haciendo todo lo posible para evitar estas situaciones. Así, por ejemplo, en Briansk han informado que han detenido a un ciudadano ucraniano que supuestamente estaba preparando un acto terrorista. También hubo más detenciones, así han frustrado la preparación de una serie de atentados en Moscú. Hablando de los actos terroristas, ha vuelto a sonar el caso de Daria Dugina, hija de un filósofo ruso, precisamente asesinada en un atentado. Aquí han revelado información sobre el plan de ataque. Lo hicieron desde Estados Unidos. Para peor desgracia de la OTAN y de los países que financian la guerra en Ucrania, el país del norte comienza a cansarse de Volodymyr Zelensky. Se ha revelado hace unas horas que el propio presidente de Estados Unidos advirtió al presidente ucraniano de que no existiría más ayuda militar y económica para Kiev si este continuaba quejándose contra el país del norte. Según un informe publicado por el periódico estadounidense Washington Post este 11 de octubre, un exfuncionario de la Casa Blanca reveló que Biden le pidió directamente a Zelensky que dejara de quejarse de la insuficiente ayuda militar estadounidense. La nota señala que Zelensky ha pedido repetidamente a Estados Unidos más armas, municiones y equipo militar, incluso cuando Kiev ha recibido una ayuda estadounidense sin precedentes. Según Washington Post, Biden le dijo a los líderes ucranianos en una conversación privada que le sería difícil pedir dinero al Congreso si Ucrania no estaba agradecida, y seguía diciendo que la ayuda de Estados Unidos no era suficiente. El periódico estadounidense reveló también que están surgiendo divisiones entre la élite política de Estados Unidos sobre el apoyo a Ucrania. Y esas divisiones podrían profundizarse significativamente si los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias el 8 de noviembre, lo cual es muy posible debido a que las estadísticas muestran una desaprobación notable a la gestión de Biden.
Aunque Estados Unidos ha suministrado continuamente armas y equipos a Ucrania, las quejas del país eslavo a Estados Unidos se han vuelto comunes. El periódico señala que existen dos puntos principales sobre las quejas del país ucraniano. La primera es que Estados Unidos es demasiado lento para proporcionar armas y dólares, y la segunda es que no proporciona algunas armas importantes que Ucrania necesita desesperadamente, como es el caso de los aviones de combate. Con respecto a la delicada situación en la que se encuentra la OTAN y Rusia, que se vio incrementada con los actos en el puente de Crimea, un analista explicó el poderío ruso frente a los países occidentales. Escuchemos sus declaraciones. Lo que tenemos es que los rusos se están tomando esto en serio, porque no olvidemos una cosa. La guerra de Ucrania, que empezó, si quieres, con una guerra de Ucrania, ya no es una guerra de Ucrania. Es decir, ya es una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, que se hace en Ucrania y en más sitios. En Armenia, en Azerbaiyán, en Asia Central, en todo el norte de África. Se está ahora mismo cociendo en muchos sitios confrontaciones. Y estoy hablando solo de Rusia, luego ya tenemos China con Taiwán y toda una serie de sitios que ni te cuento. Con lo cual, no olvidemos una cosa, que es fundamental. Cuidado, y esto es independiente que consideremos buenos, malos a los rusos. Mire usted, Rusia es lo que es, una potencia nuclear, y en este momento la potencia nuclear más avanzada, con sistemas que ni siquiera tiene Estados Unidos. Y en la doctrina nuclear rusa actual, lo que dice es que jamás emplearán ellos, o sean los primeros en emplear armas nucleares contra otros países, excepto en un caso, en el caso de que vean peligrar el propio Estado o el propio país. Es que es justo lo que está proponiendo Occidente, fraccionar Rusia. De ahí las famosas conferencias que ha habido en los países bálticos y demás, llamando a, entre comillas, a descolonizar Rusia, es decir, a trocearla en zonas étnicas con las diferentes minorías y a que desaparezca. Es decir, Estados Unidos y la OTAN están jugando a un juego muy peligroso. Y con los rusos no se puede andar con tonterías, ya digo, nos gusten más y nos gusten menos, porque son ahora mismo la primera potencia nuclear, más incluso que los norteamericanos, porque tienen, digamos, misiles y sistemas de armamento más modernos. Bueno, por ejemplo, todos los sistemas hipersónicos que no tiene Estados Unidos y que está tratando de conseguir, pero todavía no los tiene, ellos los tienen. Entonces, cuidado, de todo esto ha hablado Putin en su discurso. Es decir, hay que tomar el asunto muy en serio. Es, Fernando, precisamente lo que ha dicho la ministra de Exteriores de Reino Unido. Ella misma ha dicho, Gillian Keegan ha dicho, bueno, esto no hay que tomárselo como un mal menor, hay que tomarse muy en serio las palabras de Vladimir Putin cuando está ejecutando un discurso tan potente, tan contundente como el que hemos podido escuchar hoy, ese discurso pregrabado. Fernando, hablamos de pánico nuclear, por un lado, pero también hablamos de cómo Europa ha utilizado la palabra pánico en su respuesta al discurso de Putin. Y aquí quiero preguntarte por cómo estás viendo tú esa escala o ese equilibrio de fuerzas, ¿cuál es la balanza real de todo esto? Y teniendo a Putin en un lado y a Europa en otro, solo citando a estos dos. Y lo digo porque hoy los líderes europeos han hablado de que Putin está desesperado, de que esto es una señal del pánico en el que está el Kremlin y que únicamente lo que busca es intensificar la guerra. Pero ¿realmente Putin está tan desesperado y el Kremlin está tan sumido en el pánico como lanzan los líderes europeos? ¿Qué va? En absoluto. Es decir, no olvidemos que al final la guerra la va a ganar sí o sí Rusia. Otra cosa es el coste, lo que le va a costar ganarla, si lo hacen muy bien o si lo hacen muy mal, pero al final la van a ganar. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.